apreciados amigos y amigas que siguen nuestro café literario Verónica Ascensión. Hoy tenemos un invitado de honor que apreciamos muchísimo y que ya ha estado en 2 oportunidades en este programa, pero que tiene un grupo de seguidores y seguidoras que nos preguntan ¿y cuándo vuelve su hermano César Augusto Ascensión al programa? Y aquí está, mi hermano apreciado que está en el país y que aprovechamos para que estuviera de nuevo aquí hablando de los temas que nos apasionan. Augusto, como ya todos ustedes conocen, es economista, politólogo, investigador de asuntos sobre temas históricos, pero su pasión, su hobby, la música, la literatura. Y en ese tenor quedamos hoy en conversar sobre un tema que apasionó el mundo y que lo ha seguido apasionando, un tema del mundo de la literatura universal, como es hablar de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, ese gran escritor colombiano que fue como un boom en esos años en que estábamos como estudiantes en la universidad y que nos atrapó. Entonces me gustaría contigo, Augusto, ese libro, porque hablar de García Márquez son temas tan amplios que no nos dan un programa. Vamos hoy a hablar un poquito de un libro fundamental en la obra de Gabriel García Márquez, como es 100 años de soledad. Cuéntanos en qué oportunidad, en qué año lo leíste, si recuerdas, y qué impresión te dejó esa obra. Muy bien, bueno, primero gracias, Verónica, por invitarme de nuevo al programa. Yo leí 100 años de soledad a finales de los años 70. Debe haber sido 1978-79. Yo estaba ya en la universidad, entrando a la universidad, y me causó una gran impresión, como me imagino que le habrá causado a prácticamente todas las personas que lo han leído. Una impresión muy favorable, una mezcla de humor con todos los elementos fantásticos que están en ese libro. Y también sentí que era parte de la realidad nuestra, porque Macondo, ese pueblo, que es el centro de la obra, es América Latina, es pueblos de América Latina, los pueblos de República Dominicana. Yo incluso recordé a Ocoa, A San José de Ocoa, aunque yo no tuve tanto en Ocoa, me crié en la capital. Nuestra hermana mayor nació en Ocoa, sí. Pero íbamos de vez en cuando, porque en el tema del humor, que fue una de las cosas más impactantes y que está en toda la obra, fue impresionante ese tema. Cuando llega a Macondo el imán, cuando llega el hielo, el imán que va a permitir sacar oro y hacerse rico. qué decisión tan grande. Cuando llega la lupa, que va a permitir las guerras solares y todos los acontecimientos que se van dando en la construcción de un pueblo que dura 100 años, porque la obra es la vida de ese pueblo que termina devastado al final durante más o menos 100 años. Entonces, todos esos elementos de constitución de un pueblo, que uno también lo vivía, porque nosotros nos criamos en el ensanche Luperón, pero yo recuerdo que cuando llegó la primera pizzería, el ensanche, claro. Cuando llegó el primer supermercado. Entonces me imaginaba también, ya haciendo una referencia más al país, cómo habrá sido República Dominicana cuando llegó la energía eléctrica, a finales del siglo XIX, sí. Cuando llegaron los trenes. Recordamos también cuando nacimos en San Carlos, perfectamente, cuando ese 16 de agosto, los Diablos Cojuelos en la esquina, todos los niños, era un acontecimiento. Sí. Eran acontecimientos que sucedían y que García Márquez agarra uno y lo convierte en un boom. Correcto, y siempre están llegando cosas nuevas, pero en los orígenes de la creación de los pueblos, en su primera fase de desarrollo, todo es como más impactante, porque hoy, bueno, tenemos el internet, tenemos otro descubrimiento, pero bueno, no sé en los niños qué impacto les genera, pero también uno recordaba cuentos. Yo recuerdo que papá me contaba cuando llegó la energía eléctrica, cuando llegaron los primeros focos. Sí. Mamá nos contaba de las morocotas que tenían en la casa del abuelo en Los Llanos,
que tenían enterradas unas morocotas. Entonces, esa parte del humor de García Márquez, cuando narra todo eso, fue muy interesante. Pero también está el tratamiento de tantos personajes, las características de los personajes que también son personajes de nuestros pueblos, de nuestros países, mezclado con un elemento de un poco de exageración, de fantasía, pero que está basado en una realidad. Los personajes que transitan por la obra, con todo el humor, con todas las rarezas, con todas las cosas que hacen, su comportamiento, son los personajes de nuestro barrio. O muchos de ellos son los personajes de nuestro barrio. Entonces, es impactante en ese sentido, porque es como la fundación de un pueblo, que así fue la historia de todo nuestro pueblo, y el elemento humorístico, la exageración en el tratamiento de los personajes, pero que está inspirada en una realidad. Porque este libro se inspira o pertenece a una corriente literaria que le llaman realismo mágico. Bueno, Carpentier hablaba de lo real maravilloso, pero luego se ha hablado del realismo mágico, donde se mezcla la realidad con la fantasía, la realidad con los elementos mágicos. Como dice García Márquez, que su libro elimina el límite. Él dice que elimina los límites entre la realidad y la fantasía. Así es. Entonces, fue un impacto muy interesante, pero también cierta complejidad sentí, porque son 7 generaciones las que pasan por Macondo. Que en una de las ediciones del libro aparecen todas las generaciones numeradas. Aparte de los personajes que llegan, que van llegando. Entonces, y el tratamiento de cada uno de esos personajes con sus características específicas. Así es. Una diversidad. Es un libro complicado de leer, de comprender bien en una primera lectura. A mí me generó esa complejidad, pero muy interesante. Yo había leído incluso un poco antes a Shakespeare, algunas obras de Shakespeare, como Otelo, había leído Hamlet, y a mí me sorprendió el tratamiento de los personajes que hacía Shakespeare. Por ejemplo, en Otelo, el personaje de Yago, el intrigante, o el mismo Hamlet. Pero García Márquez no tiene el tratamiento de un personaje, o de 2 personajes, o de 5 de la obra de Shakespeare. Es una cantidad inmensa y cada uno tiene sus características. Así es, así es. Entonces, eso le da una gran complejidad y cómo se van entretejiendo los hechos a la obra. Así mismo. Augusto, vamos a hacer una primera pausa y volvemos contigo precisamente con ese tema de los personajes, ese tratamiento que uno se hace ya como familiar y muchos de ellos con problemas mentales. Que uno decía, pero ¿cómo es que pueden hacer? Pero traía ahí una gran cantidad de problemas de mente distorsionadas, pero con ese manejo literario tan hermoso. Volvemos en breve. Estamos de nuevo con Augusto Ascensión, nuestro invitado de honor en su café literario. Estamos conversando de un gran escritor universal, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, y cómo dejó a gran parte de la humanidad de habla castellana, ¿verdad?, impactado con su obra, con su gran obra, pero hoy estamos hablando específicamente de 100 años de soledad. Augusto, es un libro que hay que leerlo 2 o 3 veces, porque uno como que no logra en esa primera lectura empatar bien con tantos personajes diferentes, algunos con los mismos apellidos, que tú no sabes cuál es uno y cuál es otro. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, yo la leí a finales de los 70, luego cuando García Márquez recibió el Premio Nobel en 1982, la volví a leer. Luego la leí otra vez, y la última vez que la he leído 4 veces, fue en el año 2014, a finales del 2014, o sea, hace ya 9 años. Ya no para comprenderla, sino como recrear esos temas. Es una belleza de obra realmente. Y a mí me gusta mucho el tratamiento que hace de todo y todo su humor.
tiene que ser leída con mucho cuidado por la complejidad que tiene, la cantidad de personajes. Hablábamos de 7 generaciones y con nombres parecidos. El pueblo de Macondo lo fundan, o mejor dicho, quienes llegan son Úrsula y José Arcadio, que son primos, y se casan, y tienen 3 hijos. 2 hijos, una hija, y una hija adoptiva que llega después. Entonces, el hijo José Arcadio, el otro Aureliano Buendía y Amaranta. Y luego llega Rebeca, que Rebeca la Bella. reciben como hija adoptiva, que por cierto es la que lleva una peste que hace que se pierda la memoria, que la gente pierda la memoria. Y tiene que llegar luego Melquíades a llevar un remedio para enfrentar eso, una bebida, una cantidad de cosas. Entonces se va complejizando porque entonces los otros tienen hijos con un nombre parecido al otro y cada uno tiene su historia. Y todos son familias. Y todos son Ahí viene familias. un problema genético. Sí. Que es lo que crea la locura. Y todos los descubrimientos, correcto, porque viene desde el origen. Y todos los descubrimientos que van llegando, todas las cosas, el desarrollo que va teniendo la comunidad, una cantidad de cosas que dan tanta risa. Por ejemplo, cuando ponen los relojes, eso fue de lo que más risa me dio para que sonaran al mismo tiempo cuando llegó el reloj. Me acuerdo cuando llegó el corregidor enviado para corregir, que le dice a José Arcadio, aquí no hay nada que corregir. Bueno, el personaje que nosotros lo tenemos, lo teníamos en nuestra realidad. El caso, por ejemplo, de Rebeca, que comía tierra y la cal de las paredes, la otra tejiendo. La mortaja. Sí, la mortaja por años. Aureliano Buendía haciendo los pescadillos. Bueno, cada uno con su faceta, con su trabajo específico. Y ahí está todo el desarrollo de Macondo. Luego vienen las guerras, bueno, toda la prosperidad que va llegando, finalmente las guerras. Aureliano Buendía, el hijo de José Arcadio, que participa en 36 guerras y las 36 la pierde en el ejército liberal. Tiene 17 hijos con 17 mujeres. El otro, que era corpulento. Perdió una guerra por hijo. Sí, o más de una guerra. O más de una guerra. El otro, como es, que es asesinado, el hilo de sangre. Úrsula que va al revés y llega y lo encuentra. Toda esa descripción realmente es impresionante. Yo creo que, bueno, cada quien tiene su gusto, que es la mejor novela que yo he leído junto con El Quijote. Y a mí me parece que son dos, como una arranca aquí, este es el cierre de todo un de un ciclo de siglos, sí. Entonces, en la sociedad donde vivimos, eso es Macondo. Los pueblos latinoamericanos, vuelvo y lo repito, y tiene que ser leída con calma, con cuidado, anotando los nombres para poder darle un buen seguimiento y poder entender toda la complejidad de toda esa trama. Así es. Hay un personaje, Úrsula Iguarán es un personaje porque era la única que tenía juicio en esa casa. Ella decía que ella era la voz de la razón en un mundo de locos. Entonces, uno de los personajes más interesantes porque, bueno, vivió 120 años. Sí. Ella, rodeado de locos. Sí, y era el personaje del temple, del emprendimiento, del orden, trabajadora. La cabeza. Como un ejemplo de lo que son las mujeres en el mundo, ¿verdad? Y esa mujer del campo que lleva esa familia. Correcto. Contra todo, viento y marea. Correcto. Que es un tratamiento correcto, porque además tenía ese rol. Y el esposo, imagínate que enloquece con los experimentos. Todos esos personajes son realmente propios de nuestras sociedades y todavía continúan. Nosotros lo hemos vivido. Todo lo que ahí está lo hemos vivido. En nuestro barrio. Nosotros en los barrios, sí. Cada cual en su provincia, en su campo, ha tenido un mini Macondo. Correcto. Entonces, una obra bastante grande, pero muy amena. Porque es un libro de una gran extensión, una novela grande. Sí. Es tan bueno ese libro que
uno de los literatos más grandes que ha habido, que es Jorge Luis Borges, que dijo que no le gustaba la novela. Borges no era lector de novela, porque él decía que las novelas tenían muchos ripios, que eran demasiado grandes para decir lo que se podía decir en mucho menos páginas, porque él era la concisión en la escritura. Él hizo cuentos, hizo poemas, ensayos. Sí. Destaca esa novela como una gran novela. Él habla de Sí. García Márquez con mucho elogio. Claro, Cuando una persona como esa te da esa calificación, te da una idea de la calidad. Él habla de Edith, que no son muchos los novelistas que le gustaban a Borges, y destaca a García Márquez, porque él se dedicó a otros géneros, sí, a otros géneros literarios. pero que, como tú dices, una opinión de Jorge Luis Borges, un peso. Muy calificada, muy calificada. Bueno, el humor presente, yo creo que García Márquez es uno de los escritores que tiene más humor en su obra. Todo es una risa, pero no solo en 100 años de soledad. En toda su obra. Sí, cuando yo me leí la memoria, Vivir para contarla, fue todo el camino. Extraordinaria, extraordinaria. Hablando de eso, vamos a hacer una segunda pausa y volvemos, Augusto, para que nos cuente un poquito. Esas memorias impactaron. Qué forma tan bella de escribir unas memorias. Ese es un libro que yo creo que hay que tenerlo siempre. Yo lo tengo bastante cerca porque uno te lo consulta. Porque cuánta creatividad, cómo él entonces termina escribiendo esas memorias que impactaron también. Volvemos en breve para que comentemos un poquito sobre eso y sobre, en sentido general, lo que ha sido García Márquez en el mundo de la literatura. Volvemos en breve. De nuevo con César Augusto Ascensión y el tema que nos convoca hoy en este café literario, Gabriel García Márquez, su gran obra. Estamos hablando de 100 años de soledad, pero ahora quisiera que nos hablara un poco, Augusto. ¿Cuál tú crees que ha sido la mayor trascendencia de la obra literaria de Gabriel García Márquez en nuestro mundo literario? Bueno, lo primero que yo creo que con 100 años de soledad y otras obras, él le elevó al nivel más alto esta corriente literaria llamada realismo mágico o lo real maravilloso, porque se manejan los dos nombres, que es un movimiento literario que surge después del vanguardismo latinoamericano. El vanguardismo fue un movimiento de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, donde hubo personajes de la talla de el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, que también cultivó el realismo mágico y que tuvo otros personajes como Vallejo, como Gabriela Mistral, como Vicente Huidobro. Los vanguardistas tenían una visión del mundo de heroicidad para objetivos posteriores, unas posiciones de activismo político y también cierto nihilismo, que es una corriente filosófica que plantea que todo se reduce a la nada. Entonces, frente a esa corriente, hay más representantes, surge el realismo mágico, que tiene a Miguel Ángel Asturias como una gran figura, una obra muy importante, la de Asturias, fue Premio Nobel de Literatura, El Señor Presidente, que sí, habla sobre un dictador guatemalteco de 1898 a 1920, sí, Manuel Cabrera, y también El Hombre de Maíz, que tiene que ver con una reivindicación de los mayas. Y el otro gran representante, creo yo, es García Márquez. No son los únicos. Ahí está Urlay Prietti. Figuras. Sí, y García Márquez eleva esa corriente a un nivel mucho más alto. Es más destacado. Creo yo que es el más destacado de esa corriente. Esa es una de sus primeras, la primera cosa que quisiera destacar. Lo segundo es que su influencia no solo está por el lado de la novela y de esa corriente literaria, sino que también escribió cuentos. García Márquez tiene 4 libros de cuentos y también hizo 11 novelas.
Hay algunas personas Una gran obra. que dicen incluso que le gusta más otra novela que Cien años de soledad, como El amor en los tiempos del cólera, por ejemplo. Es una novela muy importante. El coronel no tiene que le escriba. Bueno, yo creo que la más importante para mí es Cien años de soledad, pero es una obra importante. También incursionó en el cine. Él incluso estudió cine en Italia y tiene guiones de cine. Hay uno que yo lo leí, que es El asalto. Hay otro que no lo he leído, pero he visto que tiene guiones. Colaboró mucho con el cine, la producción de cine en Cuba. Sí, y también adaptó obras, como por ejemplo El rey Edipo, de la tragedia griega a un guión específico. Y también influencia como periodista. Es una obra vasta. Vasta. Conferencias. Varios tomos de periodismo. Sí, entrevistas. Una obra muy grande y en diferentes terrenos. Entonces es una influencia importante, sobre todo por el lado del realismo mágico, porque lo han cultivado muchísimos autores y autoras, incluso después de él. García Márquez también tiene obras de ficción. Creo que hizo un aporte ahí. Su libro sobre Miguel Litín, el cineasta chileno, y su presencia en Chile en el marco de la dictadura de Pinochet. También tiene el relato de un náufrago, noticia de un secuestro. Esa es otra obra. Pero el realismo mágico es lo más importante, que es la ficción a partir de una realidad que la inspira, porque se empata. El primo nuestro, Viriato Ascensión, para cerrar, quiero decir que tuvo mucha influencia de García Márquez. Uno lo ve en sus obras. Por ejemplo, lo que falsificaron la firma de Dios. La pelea del gallo, que él narra ahí. Sí, eso fue impresionante. De su lucha y su venganza. Está inspirado en García Márquez. Y en otros autores, obviamente. Claro, con su toque propio. Porque Viriato era un escritor original. Pero todos los escritores, las escritoras tienen influencias de anteriores y son puntos de partida también para otros. Y también en Adrianita está Oscura la noche. Sí. Ahí la muerte del doctor Ramos se parece mucho al caso de Cien años de soledad, el de la pianola. De Pietri, cuando llegó. Que muere por una decepción amorosa, se suicida. Sí, terrible. Es una relación bastante parecida. Bueno, en definitiva, García Márquez es uno de los escritores más grandes que ha dado la humanidad, creo yo, y más influyente. Impresionante, por eso quise contigo aprovechar que estás aquí en el país para que conversáramos sobre este tema tan importante y además de que tú sabes que estamos trabajando en el tema, porque estoy haciendo un trabajo sobre la obra de García Márquez, que tú eres parte de ese proyecto y qué bueno que pudimos conversar. Yo creo que amerita otro programa, como siempre. No se puede hablar de un autor de esa categoría, Premio Nobel de Literatura, con ese legado, ningún programa de televisión de 30 minutos. Lo que hacemos es solamente dejar como perfumado el ambiente y como el tema para que lo sigamos, ¿verdad? Y para que las personas que nos siguen en este café literario puedan agarrar de nuevo la obra y comentarla y, ¿por qué no, crear un ambiente de recordar a ese fabuloso escritor que para mí impresionante, inolvidable, esos años 80, cuando cada obra que salía de García Márquez era corriendo a la librería a buscarla, porque era el escritor más esperado. Y entonces, con una gran producción, sí que tuvimos muchos años alrededor de ese gran personaje. Muchísimas gracias por sintonizar nuestro programa este domingo por Hey Televisión, Canal 56 de Claro, a las 11 de la mañana, con repetición a las 9 de la noche. Los esperamos.